Uno de los temas principales de esta semana son las discusiones sobre los impuestos que el gobierno le quiere poner a los alimentos. Estemos con Esteban Agost Carreño de AFAC, los embotelladores de Coca-Cola, para hablar de eso. Lo presentamos de esta manera. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo ven desde AFAC, que son la cámara que reúne a todos los embotelladores, aquellos que hacen realmente la Coca-Cola, o sea, en una enorme parte del mercado de las gaseosas, la propuesta del gobierno de subir los impuestos internos? En realidad, bueno, acá déjame hablar por CADIPSA, que es la cámara que integra todas las bebidas sin alcohol. La verdad que nos tomó por sorpresa. Nosotros hemos hablado ya con las autoridades. En principio rechazamos este incremento. Actualmente las bebidas sin alcohol tienen una carga impositiva en cuanto a impuestos internos que va entre el 4 y el 8%. Y según la presentación del ministro Duhovne, esto se incrementaría a 17%, lo cual es un incremento bastante importante para el sector. Teniendo en cuenta además de dónde partimos. Hoy partimos de una carga impositiva sumamente grande, que es del 50%. O sea, en la actualidad, por cada peso que el consumidor gasta en una bebida sin alcohol, 50 centavos son impuestos. Entonces, esta es una carga tributaria que ya entendemos es importante y te diría es la más alta de Latinoamérica y la tercera en el mundo. Entonces, nuestro temor es si todavía se incrementan aún más los impuestos, qué es lo que puede pasar con la cadena de valor, o sea, con las economías regionales en nuestro caso. Igual el gobierno tiene un planteo que es diferenciar en el gravamen aquellas bebidas que tienen azúcar agregada de las que no lo tienen. Y en eso dicen o explican en Hacienda que para aquellos que son fabricantes y dominan el mercado de una y otra bebida, se va de alguna manera a componer el negocio de una manera distinta, pero no les afectaría en el balance. ¿Por qué? Porque si ustedes trasladan a precio y se encarece, por ejemplo, la gaseosa con azúcar, se supone que el consumidor va a ir a la gaseosa sin azúcar, que es más sana y va a ser más económica. ¿Qué respuesta tienen frente a este argumento oficial? La primera respuesta es, nos parece peligroso y discriminatorio colocar un impuesto a un producto considerado no saludable. Todo esto es según la presentación que nosotros vimos. Acá cabe recordar, nosotros no vimos todavía el proyecto, que como no se giró a cámara, no lo tenemos y estamos hablando sobre supuestos. Pero en principio nos parece peligroso esto de estigmatizar o demonizar ciertos productos en detrimento de otros. Y después discriminatorio, porque digamos, si el abordaje que se quiere hacer es por un tema de salud pública, entendemos que no debería ser solo a una categoría, no se debería aplicar a algunos productos azucarados y a otros no. Pero de nuevo, tenemos que hablarlo y entender de dónde sale esta división que el gobierno en principio está haciendo. ¿Y cómo es esto de algunos productos azucarados y otros no? Acá todas las bebidas azucaradas tendrían una suba de impuestos. Estás diciendo, por ejemplo, que todos los productos que tienen azúcar tendrían que tener un impuesto similar si fuera la razón de salud. Sí, en realidad, primero entendemos que no deberían tener, digamos, porque si nosotros realmente queremos abordar el tema de la salud pública, está demostrado internacionalmente que aumentando los impuestos no es la vuelta que tendríamos que darle. El abordaje este es un problema complejo y el abordaje que hay que darle es integral también. Entonces está demostrado internacionalmente, hay muchas experiencias como México, como Colombia, las más cercanas, después tenemos en Europa también, que esto no ha resultado, no solo no ha resultado, sino que ha resultado dañino para las economías nacionales. Recordemos que la cadena de valor, en el caso de las bebidas sin alcohol, es muy compleja y es muy extensa, y termina en el pequeño comerciante. Y eso es un dato clave, porque a veces uno se imagina las grandes marcas de bebidas y piensa en grandes cadenas de supermercados, hipermercados. El 85% de las bebidas sin alcohol se venden en pequeños comercios, en kioscos de barrio, en almacenes. Entonces, eso es un número muy importante, porque para ellos también, para esos pequeños comerciantes, representan el 50% de sus ingresos. Entonces, nosotros creemos que esto puede verse impactado en principio. Ahora, lo que el gobierno también plantea, o por lo menos los técnicos de Hacienda, es que en verdad el efecto de la reforma impositiva que va a alcanzarlos a ustedes con un nuevo gravamen es neutro,
porque se compensa el nuevo gravamen con toda la rebaja que van a beneficiarse con rebajas de cargas patronales, rebaja, por ejemplo, del impuesto al cheque cuando va a ser a cuenta de ganancias, o incluso la rebaja que van a tener de ingresos brutos cuando terminen de acordar con los gobernadores. ¿Es cierto que en definitiva no va a haber un Nos gustaría efecto? ver ese Excel o esa planilla o esos números que manejan. En principio, lo que nos dicen nuestros analistas, que obviamente están contemplando todo eso, no es así. No se equipara en absoluto, y además convengamos que según lo que nosotros vimos, este incremento al 17% sería en un solo impacto, mientras que todo lo demás que vos estás mencionando aparentemente sería gradual también. Entonces ahí tenemos por un lado los números que no cierran, y por otro lado el tiempo y la frecuencia en la cual se van a realizar. Y si fuera así, digamos, vos tenés un primer momento entonces que sube de 4, 8 a 17% el impuesto interno, y la rebaja en ganancias a través del impuesto al cheque y los aportes patronales son en 2, 3 o 4 años. En el primer momento, el día de cero después del aumento, ¿cuánto aumentarían los precios? Vos decías, el 50% o 50 centavos de cada peso que el consumidor paga de una gaseosa es impuesto. Acá se sumarían casi 10 puntos más de impuesto. ¿Eso se traslada directo a precio? Exacto. Bueno, la elasticidad de la demanda de nuestro sector es cerca del 1, es 0.9 y algo, es casi el 1. Entonces, el traslado te diría que es casi directo. Entonces, si es bastante sencilla la ecuación. Con un incremento impositivo, obviamente hay un aumento artificial de precios, que ese es nuestro tema, porque el aumento realmente sería artificial. Obviamente merman el consumo, luego una baja en la actividad de la industria, que estamos calculando cerca del 9%, y después la consecuente posible caída de empleo en el final de la cadena de valor, y ahí es donde afecta a las economías regionales. Ahí han hablado con algunos gobernadores, porque por ejemplo, los fabricantes de afarte, de los productos electrónicos, inmediatamente tuvieron el apoyo de la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego. Los productos tabacaleros inmediatamente tuvieron el apoyo de los gobernadores tabacaleros. En el caso de ustedes, ¿tienen conversaciones con los gobernadores de las provincias azucareras o de aquellas que fabrican jugos de fruta, donde también son proveedores de materia prima? Exacto, sí, estamos en constante conversación con ellos. Quizás a diferencia de los ejemplos que mencionaste, por el tipo de industria que tenemos, no tenemos una provincia o dos, sino que son muchas, porque tenemos, como bien mencionaste, las provincias azucareras, las provincias citícolas, las provincias jugueras, que son del Alto Valle, y después también, por ejemplo, en nuestro caso, la industria demanda mucho maíz también, ¿no? Molienda húmeda de maíz. Entonces, prácticamente estamos en todo el país y tocamos todas las provincias. Se hace difícil ver una cabeza en un gobernador que pueda llevar adelante una defensa como quizás tienen otros sectores. Sin embargo, ustedes esta semana van a tener una reunión con el gobierno, el jueves con la OPT y al mediodía. ¿Qué expectativas tienen y cuál va a ser el planteo que le van a llevar? Nuestra expectativa, el planteo siempre es el mismo. Nosotros estamos abiertos a una reforma tributaria siempre que consideramos que, digamos, que sea justa, que sea equitativa, que sea sustentable, básicamente. Y después que incluya este diálogo abierto con la industria, que entendemos hasta ahora no lo hemos tenido. Quizás algunos sectores han tenido la posibilidad de tener un diálogo más abierto. En nuestro caso, bebidas sin alcohol, esto no ha pasado, pero la verdad que somos muy optimistas en cuanto a las próximas conversaciones, ya sea con el gobierno o eventualmente con los legisladores, si este proyecto avanza y se gira a la Cámara. ¿Han hecho alguna estimación de cuál sería la recaudación de este nuevo impuesto, o sea, de esta suba impositiva? ¿Cuánta plata es la que está sobre la mesa? Porque el gobierno lo que dice es, tenemos que tener una reforma fiscal que no tenga tanto costo fiscal, porque el déficit es el principal problema del país, o uno de los principales problemas del país. Entonces, hay que cobrarle a alguien para poder bajar otros impuestos. ¿Cuánto es el aporte que estarían haciendo las bebidas gaseosas en esta mesa de discusión? Sí, nosotros no lo sabemos, digamos, todavía de boca de las autoridades, hicimos nuestras propias estimaciones, y lo que sí estamos haciendo es tratando de cambiar el foco, tratando de que las autoridades cambien el foco. En el caso de nuestra industria, la evasión es muy grande, actualmente es del 30%. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, prestemos atención, controlemos la evasión. La evasión, como para que ustedes tengan una idea, estamos calculando que este año, en el 2017, lo que el Estado se va a perder de recaudar por evasión impositiva en nuestro sector es de alrededor de 6.300 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Entendemos que incluso es más que lo que el Estado está pretendiendo
recaudar incrementando la alícuota de impuestos internos. ¿Y cuánto es la estimación de ustedes que se recaudaría con la suba de la alícuota interna? Y es un poco menor a esta cifra que te digo de 6.300 millones de pesos. O sea, unos 5.000 millones sería lo que está en discusión. Aproximadamente, sí. Y ustedes lo que están diciendo es, si se pone más control en el mercado negro, en aquellas fábricas de gaseosas que no están pagando impuestos, que directamente salen en el mercado negro, se podría compensar esa cifra. Exactamente, estamos queriendo poner el foco ahí. Y como bien decías recién, es un número importante, yo te decía hace un ratito, es el 30%, las herramientas están como para poder fiscalizar eso, lo que queremos es que se refuerce y nuestra idea es llevarle algunos números también al gobierno para entender, porque si no, lo que nosotros pensamos es que este incremento impositivo lo único que va a hacer es seguir ajustando a las empresas formales que están dentro de la formalidad, por llamarlo de alguna forma, dentro de la industria, y va a estar aumentando, si querés, la evasión o incrementando la posibilidad de evadir en las empresas informales que están por fuera de la formalidad del negocio. Ahora, un último argumento que esboza el gobierno para defender por qué hizo lo que hizo con esta iniciativa es que en el resto de los países del mundo también funciona de esta manera y que Argentina es uno de los pocos países en los que, por ejemplo, el agua actualmente tiene mayor carga tributaria que una gaseosa. Y han tomado recomendaciones de la OCDE y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo funciona en otros países el negocio de las bebidas con azúcar? Sí, ahí en principio es cierto, el agua hoy tiene 4% de impuestos internos, lo cual, digamos, no se entiende mucho. Hay otros sectores y otros productos que no tienen, que hoy tienen 0, y el agua y algunas aguas saborizadas tienen también el 4%. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo, digamos, creemos que eso hay que revisarlo y en teoría no deberían estar, si el argumento viene por ese lado, no deberían estar gravadas. Y después, como decía al principio también, hoy el 50% digamos, del costo de una bebida, no hablamos solo de gaseosas, de una bebida sin alcohol, el 50% en promedio corresponde ya a impuestos, lo cual es altísimo. Y claro, eso en el mundo no sucede. No, esto es el valor más alto en América y es el tercero en el mundo luego de Hungría y Finlandia. Con lo cual ya estamos partiendo de una base impositiva altísima. Muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes. Seguimos con la letra chica.